Prolongada, pero está relacionado principalmente con el metabolismo. De ahí que, por ejemplo, un exceso de hormonas tiroideas se llama hipertiroidismo, hiper más secreción, ¿no? Más secreción o aumento de secreción de estas hormonas tiroideas. Cuando existe un aumento de la secreción de estas hormonas tiroideas, miren, se produce un incremento del metabolismo basal de un 60 al 100% cuando existe un exceso de hormona tiroidea, ¿no? Eso es el hipertiroidismo. ¿Y qué pasa cuando hay un descenso de la hormona, cuando la cantidad de hormonas disminuye en un hipotiroidismo? El metabolismo disminuye un 40 a 50%. Bueno, esto ya lo hemos visto, el eje tirotropo. En el eje tirotropo, por ejemplo, hemos visto la importancia del hipotálamo, la hipófisis, la glándula. Sabemos que el hipotálamo va a liberar una hormona liberadora de tirotropina que va a actuar sobre la hipófisis, la adenohipófisis, y libera la hormona estimulando la tiroides, la TSH, y esta hormona va a actuar sobre la glándula tiroides para que produzca las dos hormonas principales, la T3 y la T4. Esto ya lo vimos en la anterior clase. Seguimos avanzando. Acá está. Acá empezamos ya a ver algunas diferencias entre las dos hormonas que es fundamental. Si vemos el cuadro, dice el gráfico, por ejemplo, es el 93% de las hormonas con actividad metabólica es la T4. Ojo, el 93%. Y solo el 7% es la T3 o la triodotironina. ¿Ya? Pero ¿qué es lo más importante? Si bien se secreta, la glándula secreta gran cantidad de hormonas tiroideas relacionadas con la T4 especialmente, muy poquito de la T3, con el tiempo esta mayor cantidad de T4 se convierte en los tejidos en T3. Vamos a ver, por ejemplo, que esta hormona, de estas dos hormonas, la que se une al receptor dentro del núcleo de la célula es la T3. ¿Ya? Por lo tanto, dice acá, ¿no? La T3 es 4 veces más potente que la T4, aunque su cantidad es mucho menor y su efecto es breve. Entonces, dos diferencias para rescatar de este cuadro. Primero, la que se sintetiza, se secreta en mayor cantidad es la T4, pero la que es más potente es la T3. Ojo, ojo, pregunta de examen, la T3. Vamos a la próxima. Si nosotros hacemos ya un poquito un estudio histológico del tejido de la glándula tiroides, vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que tiene esta glándula tiroides. Lo más importante, tiene folículos tiroideos, los folículos tiroideos. Este folículo tiroideo que tiene, al medio tiene, es un círculo, ya que tiene una sustancia que se llama coloide, y ahí tenemos una proteína importantísima que vamos a ver, por ejemplo, la tiroglobulina. Es una glucoproteína que la sintetiza ¿quién? Estas células foliculares. Alrededor del folículo, ¿no? De este círculo, vamos a ver que se encuentran las células foliculares. Entonces, sobre estas células actúan la TSH, estimulando a que estas células produzcan y sinteticen la hormona tiroidea. Pero una de las funciones también es para la síntesis misma de las hormonas, es la síntesis de esta glucoproteína que es la tiroglobulina. Esto es fundamental. Por eso se dice que la célula folicular es la unidad funcional importantísima de la glándula tiroides. Ojo, entonces, pregunta de este gráfico, ¿cuál es la unidad funcional importante de la glándula tiroides? La célula folicular, ¿no? La célula folicular. Esto vamos a... Bueno, entonces tenemos, miren acá, dos células. Hemos dicho que la principal es la célula folicular y hay otras células parafoliculares que secretan
calcitonina. Las células C que secretan calcitonina, que tiene que ver con el metabolismo del calcio. Pero nosotros vamos a estudiar acá. Esta célula folicular, ¿ya? Tiene una membrana basal y vamos a ver que tiene una membrana apical. Lo vamos a ver ahora. Esto es importante porque ahora vamos a ver cómo se sintetizan las hormonas tiroideas. Miren, todo esto son los pasos para la síntesis de la hormona tiroidea. Lo más importante es que tiene que haber captación, tiene que haber ingreso del yoduro hacia la sangre, primero tenemos que nosotros ingerir una cantidad adecuada de yoduro que circula en la sangre y a través de la sangre puede pasar hacia la célula. Primero es el ingreso, la captación de yoduro y vamos a ver todos estos pasos uno por uno hasta el transporte de la hormona tiroidea. Y es importante esto de la pinocitosis, cómo se produce la endocitosis, la fagocitosis, la endocitosis de estas hormonas nuevamente hacia las células foliculares. Vamos a ver un poquito de pinocitosis de estas hormonas. Entonces, todos estos pasos tienen que ver con la síntesis de las hormonas tiroideas. Vamos a ver dos gráficos. Este es gráfico, lo que quiero rescatar de este gráfico, este es el gráfico que está en Gaiti. Vamos a ver otro gráfico que también es más ilustrativo. Primero, nosotros necesitamos ingerir una cantidad adecuada de yoduro, ¿no? ¿Cuánto dice? ¿Cuál es el requerimiento? Por año necesitamos ingerir 50 gramos de yoduro al año. Por semana necesitamos 1 miligramo por semana y 35 microgramos diarios de T3. Eso es lo que necesitamos. Vamos a ayudarnos un poquito con este gráfico, luego retornamos a este gráfico. Miren este segundo gráfico. Una vez que yo he ingerido la cantidad adecuada de yoduro, ya el yodo está circulando en la sangre. ¿Qué necesito? Esta es la célula folicular, esta es la célula folicular que está de azulito, tiene una membrana basal y en la parte más distal tiene la membrana apical y por dentro de la membrana apical está el coloide, ya donde se produce todo el proceso de síntesis de la hormona tiroidea. Bueno, ¿qué necesito primero? El primer paso consiste en la captación. Tiene que entrar el yodo hacia el interior de la célula. Y para ingresar requiere un transporte. Un SIN transportador, por se llama SIN, un cotransporte o SIN transportador, o SIN también se lo llama. Este cotransportador de yoduro sódico. Este cotransportador es un cotransportador de tipo secundario, ¿ya? Este cotransportador necesita de un cotransportador primario. Si nosotros, por ejemplo, vemos acá, este cotransportador primario es fundamental en todas las células. Esta bomba, por ejemplo, de sodio, potasio, ATPase, hemos dicho que esta bomba, ¿por qué hace? El ion que es de predominio intracelular es el potasio y de predominio extracelular es el sodio. Entonces, esta bomba de sodio, potasio, ATPase siempre va a meter potasio dentro de la célula y va a sacar sodio hacia afuera. Miren, este cotransportador de yoduro, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer este cotransportador de yoduro? Que se encuentra en la membrana basal que está de color cafecito. Este cotransportador, lo que va a hacer es aprovechar la energía, el ATP, para poder hacer ese proceso de cotransporte. Miren, entra el sodio junto con el yoduro y el sodio otra vez, gracias a la bomba de hidrógeno, potasio, sodio, potasio, ATPase, sale. Esta bomba, el transportador primario, saca el sodio hacia fuera y mete potasio. Pero este cotransportador, el SIN transportador, el SIN o cotransportador, aprovecha la energía que te da el transporte primario. Gracias a esa energía, gracias a ese ATP, este cotransportador, este SIN porte, va a meter yodo hacia la célula. Ese es el primer paso. Entonces, es importante la función de este cotransportador. Entonces, ya se ha podido la captación del yoduro y el yodo está ya dentro de la célula. Ahora necesito, una vez que el yodo esté dentro de la célula y el yoduro esté dentro de la célula, necesito que alguien lo meta hasta el coloide. Entonces acá necesito otro cotransporte, el cotransporte de yodo-cloro. Miren, este cotransporte de yodo-cloro se llama pendrina. ¿Ya? Esta pendrina, este cotransporte, mete yodo y saca cloro. Ojo, mete yodo y saca cloro. De tal manera que yo ya tengo yodo
dentro del coloide. Lo importante es que el yodo pase con estos dos transportadores en la membrana basal y en la membrana apical, permitan el ingreso del yodo dentro del coloide. Acá es fundamental la presencia de esta enzima, la tiroperoxidasa, chicos. Esta enzima que está en verdecito, verde lechuga, es fundamental en la síntesis. Mucha patología tiene que ver, por ejemplo, con el déficit de síntesis de esta hormona, porque muchas sustancias y medicamentos actúan sobre esta enzima, la tiroperoxidasa. Miren, esta enzima es fundamental porque va a ocasionar la oxidación del yodo, la organización y el acoplamiento. Son tres procesos fundamentales para la síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces, la presencia de esta enzima, les repito, es muy importante en la síntesis de las hormonas tiroideas. ¿Qué hace esta enzima? Primero, hace la oxidación del yoduro, lo va a transformar en yodo. Perfecto, hasta ahí ya tengo el yodo, ya está en el coloide. Ahora, ¿qué necesito? Tirosina, la enzima tirosina. ¿De dónde la voy a sacar? De la tiroglobulina. Esta tiroglobulina tiene más de 70 enzimas, pero ¿quién la sintetiza la tiroglobulina? La célula. La célula, su retículo endoplásmico rugoso, ya una vez que recibe la información, para que esta síntesis, esto como puede decir, una de las funciones fundamentales de la célula folicular es la síntesis de tiroglobulina, porque sin tiroglobulina no voy a tener esta enzima, la tirosinasa. Y por otro, sin yodo no vaya a poder también tener, pues, por hacer la organización del yodo y unirla a la tirosina. Por lo tanto, es importante la tirosina y la tirosina viene de la tiroglobulina. Entonces, el primer paso fue la oxidación. ¿Qué hace esta enzima, la tiroperoxidasa? El segundo paso es la organización. Gracias a esta organización, voy a poder yo formar yodo más tirosina, una hormona que se llama la monoyodo tirosina. Entonces, monoyodo tirosina. Si yo uno por dos yodos a la tirosina, voy a formar la diodotirosina. Tengo entonces monoyodo tirosinas y diodotirosinas. Estoy uniendo yodo a tirosina. Un yodo a una tirosina. Dos yodos a una tirosina. Entonces tengo monoyodo tirosina y tengo diodotirosina. Ese proceso se llama la organización y también, les repito, lo realiza esta enzima, la tiroperoxidasa. ¿Qué viene la otra parte? La otra parte se llama el acoplamiento. Entonces, esta enzima también participa en el acoplamiento. ¿Y cómo se produce el acoplamiento? Consiste en lo siguiente. Si yo uno una monoyodotirosina a la 1 a una diodotirosina, voy a producir la triodotirosina. Otro, si yo uno, por ejemplo, una diodotirosina más una diodotirosina, voy a producir una tetraiodotirosina que tiene 4 yodos. En cambio, la triodo tiene 3 yodos. Entonces, ahí tengo las hormonas, la triodotirosina y la tetraiodotirosina o tiroxina. Entonces, este proceso, miren, de síntesis de hormona o acoplamiento de las hormonas tiroideas, también la realiza la enzima tiroperoxidasa. Por eso, si les pregunto en el examen cuál es la enzima fundamental en la síntesis de la hormona tiroidea, ojo, es la tiroperoxidasa. ¿Qué procesos realiza? Oxidación, organización y acoplamiento. Eso es fundamental. Entonces, estas hormonas ya sintetizadas, más las monoyodotirosinas, las diotirosinas, se van a agrupar en un glóbulo junto con la tiroglobulina. Mira, este es el glóbulo que tiene ¿qué? Tiroglobulina, tiene monoyodotirosina, diodotirosina, tiene T3 y T4. Este proceso también es fundamental. Este glóbulo tiene que ser fagocitado, endocitado, ¿ya? Eso se llama pinocitosis. Tiene que ingresar nuevamente dentro de la célula, ¿ya? Dentro de la célula folicular del coloide va a pasar este glóbulo hacia la célula. En el citoplasma, bajo la acción de estas enzimas, los lisosomas, las proteasas, vamos a ver acá también actúa fundamentalmente la TSH, hace una protólisis, una degradación de la tiroglobulina,
de este glóbulo de tiroglobulina. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Se libera la T3 y la T4 por un lado, y por el otro lado también se libera la monoyodotirosina y la diodotirosina. Al liberarse, por ejemplo, la monoyodo y la diodotirosina, estas van a ser reutilizadas, van a sufrir un proceso de desiodación, por lo tanto, el yodo va a volver a ser utilizado por la sangre para que se puedan sintetizar nuevamente otras hormonas, y la tirosina igualmente va a ser nuevamente utilizada para la síntesis de tiroglobulina. Entonces, siempre se reutiliza el organismo, la célula, no va a perder estas sustancias. Y por otro, una vez que estas hormonas han sido ya liberadas, como son hormonas liposolubles, la T3 y la T4, pasan directamente hacia la sangre porque son liposolubles y después se las va a transportar. Estos son todos los pasos de la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Es un gráfico que nos permite un poquito entender cómo se produce todo el proceso de síntesis y quiénes intervienen en el mismo. Este otro gráfico, le decía el de Gaito, nos ayuda, por ejemplo, esta molécula, dice, de tiroglobulina, la que ya se fagocitó del coloide hacia el citoplasma, miren, almacenta, dice, 30 moléculas de T4. Por eso es que su efecto dura de 2 hasta 3 meses. Miren cómo después por las proteasas se liberan hacia la sangre. Entonces, en este proceso, tres cosas. Necesitamos siempre la importancia de este paso del cotransporte, que alguien, esta bomba de yoduro es fundamental. La bomba de yoduro o sin portador de yoduro sodio es el que mete el sodio dentro de la célula. Entonces, eso es un paso fundamental. El otro paso es la función de las enzimas, la enzima peroxidasa. Es la que tiene función, hemos dicho, en la oxidación, el acoplamiento. Ojo, es fundamental esa enzima para que después, una vez sintetizadas hormonas, estas sean endocitadas por pinocitos dentro de la célula y se produce nuevamente la proteólisis. ¿Ya? Entonces, la tiroglobulina, ¿ya? Ojo, miren, la tiroglobulina dice, tiene 70 moléculas de tirosina. Entonces, yo necesito esta tiroglobulina que sintetiza el retículo endoplásmico rugoso con 70 moléculas de tirosina para que ésta se una al yodo y nosotros podamos sintetizar las hormonas tiroideas. Entonces, dos insumos son fundamentales. ¿Qué insumos son fundamentales para la síntesis de las hormonas tiroideas? El yodo, que se ingiere como yoduro, que pasa a la sangre de la sangre hacia la célula como yoduro, y la tirosina de la tiroglobulina. Esos dos insumos son fundamentales para la síntesis de las hormonas tiroideas en presencia de una enzima. La peroxidasa, ojo, la enzima fundamental en la síntesis de las hormonas tiroideas es la enzima peroxidasa. Bueno, vamos a la próxima, listo. Entonces, como estas hormonas, una vez sintetizadas, deben ser transportadas en la sangre. Como son liposolubles, estas hormonas requieren unirse a proteínas plasmáticas. Miren, el 99% de estas hormonas están unidas a proteínas. ¿A qué proteínas se unen? Uno, el 70% se une a la globulina fijadora de tiroxina, el 20% se une a la albúmina fijadora de tiroxina y un 10% se une a la prealbúmina. Acá es importante qué hormona tiene más afinidad por las proteínas. Eso es importante para entender cómo se libera y en qué tiempo se libera. Miren, de las dos hormonas de la T3 y de la T4, ¿cuál es la que tiene mayor afinidad por las proteínas plasmáticas? ¿Cuál cree que es? La tetrayodotiro, la T4. La T4 tiene mucha afinidad por las proteínas plasmáticas, por lo tanto, al tener mucha afinidad, se libera de manera muy lenta, se libera cada 6 días. En cambio, la T3 tiene poca afinidad por las proteínas, transportada por las proteínas plasmáticas, por lo tanto se libera cada día. Entonces, esta afinidad por las proteínas también tiene que ver con la función de las hormonas, porque hemos dicho que de las dos hormonas, de la T4 y de la T3, la que realmente se va a unir al receptor de la célula es la T3. Entonces, esto también es fundamental para la acción de las hormonas. Entonces,
En conclusión, la T4 tiene más afinidad que la T3 por las proteínas plasmáticas. Acá podemos ver en este gráfico, dicen las hormonas tiroideas tienen un comienzo lento, pero tienen una acción prolongada. Por ejemplo, tiene un inicio progresivo en su acción, progresivo, alcanza un pico máximo a los 10 a 12 días tras la administración de esta hormona, pero miren chicos, tiene un efecto prolongado. Ese efecto puede persistir desde 6 semanas hasta 2 meses. Miren, desde 6 semanas hasta 2 meses. Entonces, estas hormonas tienen un efecto progresivo, pero prolongado. Tiene un comienzo de acción lento, progresivo, pero su efecto dura ¿cuánto? 6 semanas a 2 meses. Ojo, no se olviden. Perfecto. Pasamos. Ahora ya sabemos cómo se sintetizan las hormonas. Ahora tenemos que entender cuáles son las funciones fisiológicas que realizan estas hormonas. Bueno, para entender las funciones fisiológicas hemos dicho que la principal función de esta hormona tiene que ver con el metabolismo de la célula, con el metabolismo basal de la célula. ¿Y qué es el metabolismo? Ustedes ya lo han estudiado en bioquímica. ¿Qué es el metabolismo? ¿Qué es el catabolismo? ¿Qué es el anabolismo? Esos dos procesos que se acoplan en todo metabolismo, y ya los han estudiado. Pero el metabolismo es la cantidad de energía necesaria para mantener todos los procesos vitales. Si vas a palabras, por ejemplo, es cantidad de energía necesaria que necesita cada célula, ya en cada tejido, en cada sistema, para mantener los procesos vitales de la persona, pero estando en reposo, dice, después de 12 horas de ayuno y a una temperatura neutra. Ese es el metabolismo basal. Entonces, si yo sé qué es el metabolismo basal, voy a poder entender de dónde sale, cómo hacen estas hormonas para que las células tengan la energía necesaria para cumplir funciones vitales. Estas hormonas tiroideas tienen dos formas de accionar. Miren, ¿cómo se activa una célula? Esta es una célula afectora de cualquier célula, ya de cualquier sistema. Esta hormona tiene dos acciones, chicos. Tiene un efecto genómico. ¿Qué significa el efecto genómico? Significa que actúa dentro del núcleo en el ADN de la célula. Y ese es su efecto genómico, que este es el efecto fundamental de esta hormona. ¿Cómo hace para entender? Vamos a ver este gráfico, vamos a aprovechar este gráfico para entender cómo lo hace. Tenemos la membrana de toda la célula. Miren, la T4 está circulando en la sangre. Esta T4, hemos dicho, miren, cómo sufre un proceso de desiodación. Pierde un yodo. La T4, una vez que ingresa dentro de la célula, se transforma en T3. Entonces, ¿cuál es la hormona que se une al receptor y activa al receptor? Es la T3, no es la T4. Ojo, ¿ya? Entonces, una vez que la T3 dentro del núcleo, ojo, dentro del núcleo, activa al receptor y junto a este otro receptor de retinoide X, miren, están unidos, los dos receptores están unidos al ADN de la célula. Una vez que se activa la T3, ingresa al receptor, activa en el ADN este elemento, el elemento de respuesta a la hormona tiroidea. Una vez que activa este elemento de respuesta a la hormona tiroidea, lo que hace es que este núcleo, este ADN, empiece la transcripción genética, empieza con la transcripción del ARN mensajero, empieza a sintetizar ADN mensajero. Y este ADN mensajero, ya con la información necesaria, va a actuar en los ribosomas de todas las células para que estas células empiecen a sintetizar cientos de proteínas, ¿ya? Cientos de proteínas que tienen funciones en el metabolismo, funciones cardiovasculares, funciones en el desarrollo del sistema nervioso central, en el crecimiento y en muchos otros sistemas. Entonces, ese es el efecto genómico ya de la hormona tiroidea. Ese es el principal. Entonces, si nosotros repasamos un poquito, decimos, entonces así, aumenta las transcripciones de muchos genes dentro del núcleo, perfecto. Entonces, miren, el efecto general
Entonces, consiste en la activación y precisamente en la transcripción nuclear de genes dentro de la célula para que estos genes empiecen a sintetizar el ARN mensajero. Una vez que se produce la transcripción, chicos, todas las células del organismo que sintetizan, se pueden sintetizar enzimas, enzimas proteicas, proteínas estructurales, proteínas transportadoras y otras sustancias. Por lo tanto, fruto de este estímulo en el gen de la célula, el resultado va a ser que un aumento generalizado de la actividad funcional en todo el organismo. Pues mire, entonces tenemos los efectos genómicos y los efectos no genómicos. Los efectos genómicos, hemos dicho que se producen activando receptores nucleares. Y para que quede claro, esto es fundamental, dice, dentro de la célula, la T4 se convierte en T3. Por lo tanto, el 90% de la hormona tiroidea que se une a su receptor es la T3. Ojo, es la T3. Ahora, el otro efecto no genómico tiene que ver, por ejemplo, cuando estas hormonas actúan en las membranas o directamente en las mitocondrias o activan canales iónicos o ocasionan fosforilación oxidativa o estimulando la acción a través de segundos mensajeros como el AMP cíclico. ¿Ya? Estos efectos son un poquito más rápidos que los efectos genómicos. Ahora, vamos a empezar a ver cómo hacen estas hormonas para aumentar la actividad metabólica de la célula. Por ejemplo, cuando existe un exceso de hormonas tiroideas, cuando la cantidad de hormonas tiroideas se encuentran incrementadas, eso ocurre en el hipertiroidismo, ¿no? Se incrementa el metabolismo basal un 60 a 100%, ¿ya? ¿Y cómo hace? ¿Qué hace la hormona para aumentar el metabolismo? Por ejemplo, al aumentar el metabolismo de la célula, la hormona incrementa el número y la actividad de las mitocondrias. Hemos dicho, el principal organelo, por ejemplo, ustedes lo han estudiado en histología, que produce energía, produce ATP, es la mitocondria. Miren cómo esta hormona incrementa no solamente su número, sino también la actividad de la mitocondria para que esta mitocondria pueda producir gran cantidad de ATP, ¿no? Y esto va a estimular la función de la célula. Dos, ¿qué hace esta hormona para producir más calor, más energía? Por ejemplo, facilita el transporte de la bomba que dijimos que se encuentra en la membrana basal de la célula, la bomba de sodio-potasio ATPasa. Al activar esta bomba, lo que hace es incrementar más la producción de calor. Entonces, de dos formas incrementa el calor. El exceso de hormona incrementa el calor en los pacientes, por ejemplo. Uno, porque se producen más mitocondrias, la actividad de las mitocondrias está incrementada, se activa más la bomba de sodio-potasio, ATPasa, y esto, por ejemplo, hace que los pacientes, cuando existe un exceso, ¿ya? Un exceso de hormona tiroidea, desprendan mucha calor, desprendan mucha temperatura. Estos pacientes, por ejemplo, tienen intolerancia al calor, tienen fobia al calor, tienen mucha temperatura. Este efecto de la hormona en las mitocondrias, en las células, se llama efecto calorígeno, ¿ya? Porque desprende calor. Vamos al otro efecto. ¿Qué efecto tiene la hormona tiroidea sobre el crecimiento? Si ustedes vamos a ver imágenes acá de un niñito con cretinismo, con baja estatura, o típico de un paciente con déficit de hormona tiroidea, ¿pero qué hace la hormona en cuanto al crecimiento lineal? Entonces, el crecimiento lineal. ¿Cuál es el efecto de la hormona sobre estos niños que se encuentran en la etapa de desarrollo? Por ejemplo, aquellos niños que tienen hipotiroidismo tienen crecimiento lento o son de baja estatura. En cambio, aquellos niños en etapa de desarrollo que tienen hipertiroidismo tienen un crecimiento esquelético acelerado o excesivo. Y esto lo hace la hormona tiroidea a través de estas otras hormonas, la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento semejante a la insulina. Entonces, a través de estas hormonas, la hormona tiroidea estimula el crecimiento. Entonces, el exceso de hormona de crecimiento hace que estos niños en desarrollo tengan mayor estatura. En cambio, los niños con déficit de hormonas tienen un crecimiento reducido. Pero lo más importante,
aparte del crecimiento, tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso central. No se olviden que las hormonas cumplen una función fundamental en el desarrollo del sistema nervioso central, ¿ya? Fundamental. Tienen que ver con la sinapsis, tienen que ver con la producción de mielina, con el crecimiento de las dendritas. Ojo, miren, ahí está la mielina. ¿Qué importancia tiene la mielina en la comunicación, en la transmisión de información, en la síntesis de, bueno, de estas hormonas, el crecimiento de las hormonas? Este importante efecto en el desarrollo del sistema nervioso central estimula el crecimiento y el desarrollo del cerebro durante la vida fetal y los primeros años de la vida postnatal. El déficit de esta hormona de crecimiento, chicos, ocasiona retraso mental, típico de los pacientes, que los niñitos con cretinismo. Entonces, esta función de la hormona es fundamental, por eso que todos los programas de que motivan, incentivan el consumo de yodo, tiene que ver con esto, porque muchos de los problemas de cretinismo hace muchos años se debían a la deficiencia de yodo en la alimentación. Entonces, había muchos problemas de retraso mental en muchos niños. Ahora, gracias a Dios, se ve muy poco, pero esos, ojo, estimulan, por lo tanto, el desarrollo del sistema nervioso central. Eso es fundamental en los niños. Durante esta vida fetal y los primeros años de la vida postnatal. ¿Cuál es la acción de las hormonas potenciando la acción de las catecolaminas? Por ejemplo, todos los pacientes que tienen un exceso de hormonas, un exceso de hormonas tiroideas, un hipotiroidismo, ustedes van a ver más adelante que, por ejemplo, en reposo estos pacientitos tienen taquicardia. Cuando nosotros vemos en el examen, decimos, una taquicardia en reposo es igual a hipertiroidismo, o una bradicardia en reposo es igual a hipotiroidismo. Entonces, ¿y cómo hacen? ¿Cómo hacen estas hormonas? ¿Cómo potencian la acción de las catecolaminas? Miren, las hormonas tiroides tienen efectos permisivos de las catecolaminas. Incrementan la permisividad de sus receptores, de los receptores beta-adrenérgicos a la adrenalina como a la noradrenalina. Por lo tanto, las hormonas tiroideas potencian la acción de las catecolaminas. Un incremento de las hormonas tiroideas, chicos, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca e inclusive puede subir la presión arterial. Entonces, las catecolaminas potencian, las hormonas tiroideas potencian la acción de las catecolaminas. Vamos a ver, por ejemplo, los efectos de las hormonas tiroideas sobre diferentes funciones del organismo. Entonces, aquí este gráfico nos permite un poquito ver la relación entre el hipotiroidismo, donde hay un déficit, una disminución de la cantidad de hormonas tiroideas con el metabolismo. Lo normal, por ejemplo, está cuando el metabolismo es normal, la cantidad de hormonas es de 100, pero a medida que el hipotiroidismo, o sea, la concentración de hormonas va bajando de lo normal, también el metabolismo va bajando en 30, 40, hasta 50, puede bajar hasta 0, ojo. En cambio, en el hipertiroidismo, la concentración de hormonas tiroideas va aumentando, pero al mismo tiempo el metabolismo de las células del organismo en general va subiendo. ¿Qué importancia tiene esto? Por ejemplo, toda célula necesita combustible. Hemos dicho, el principal combustible va a ser el oxígeno. Sin oxígeno no hay metabolismo, ¿no? Vamos a ver qué importancia tiene el oxígeno. Pero también tiene que ver con el metabolismo, ustedes lo han visto en bioquímica. Qué importante es ese ciclo de Krebs, porque todos estos nutrientes son fundamentales para el metabolismo de la célula. Los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. ¿Y qué hace qué hacen estas hormonas? Miren, sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, permiten la rápida captación de la glucosa. Hacen glucólisis, degradan glucógeno en glucosa, hacen gluconeogénesis, forman glucosa a partir de proteínas y aminoácidos, mejoran la absorción de glucosa en el tubo digestivo y hacen a través de la insulina, secretan mayor cantidad de insulina, meten, ojo, la glucosa dentro de la célula. Entonces le están dando el combustible necesario a la célula. La célula va a tener la cantidad de glucosa necesaria para su metabolismo. Le están proporcionando
su insumo, que es fundamental dentro del ciclo de Krebs, que ustedes lo han estudiado. Entonces, la hormona hace eso, ¿no? En relación a los hidratos de carbono. En relación a los lípidos, lo mismo. La principal fuente de energía entre los carbohidratos y los lípidos son los lípidos. Nos proveen más energía, más calorías. Entonces, ¿qué hace la hormona en relación al metabolismo de los lípidos? Moviliza los lípidos con rapidez de todo el tejido adiposo, ¿ya? Para que tengamos gran cantidad de lípidos en la sangre y nos sirvan como fuente de energía, porque no se olviden que estas hormonas, hemos dicho, son hormonas tienen efecto calorígeno, tienen que producir energía. Para producir energía, ¿de dónde la vas a sacar la energía? De los lípidos. Entonces, estas somos lo que hacen movilizar lípidos o del tejido adiposo que tenemos almacenado, ¿no? Y además incrementa la concentración plasmática de ácidos grasos libres y acelera su oxidación dentro de la célula para producir más energía. ¿Qué pasa cuando existe un incremento, por ejemplo, de la hormona tiroidea? Cuando existe un incremento de la hormona tiroidea, un hipertiroidismo, hemos dicho que el metabolismo basal está aumentado casi en 100%. Por lo tanto, este exceso de hormona tiroidea va a hacer que descienda en la sangre el colesterol, los fosfolípidos, los triglicéridos, ¿no? Aunque eleva los ácidos grasos libres que necesita la célula para producir la oxidación celular, pero disminuye el colesterol, los fosfolípidos y los triglicéridos. ¿Qué pasa cuando existe un descenso de la hormona tiroidea? Miren, si no tengo hormonas tiroideas, la cantidad de lípidos, colesterol, fosfolípidos y triglicéridos no se los va a poder utilizar porque hay un déficit. El metabolismo ha bajado un 30-40%, porque como no hay metabolismo, no se está utilizando este combustible, los lípidos, el colesterol, el fosfolípido, los triglicéridos se depositan más en el hígado, inclusive en los vasos sanguíneos, y eso va a ocasionar a la larga arteriosclerosis y probablemente infarto en estos pacientes que tienen hipotiroidismo. Ahora, otra cosa que hace las hormonas es administrar a la mayor cantidad de vitaminas. Ojo, no se olviden que las vitaminas son necesarias como parte de las enzimas o funcionan como coenzimas dentro de la célula y dentro de las funciones que tiene que realizar esta célula. Miren, te hemos dicho, el exceso de hormonas tiroideas aumenta el metabolismo. Los pacientes que tienen exceso de hormona tiroidea, tienen hipertiroidismo, estos pacientes realmente son pacientes delgados, ¿ya? Tienen disminución de su peso corporal. En cambio, aquellos pacientes que tienen un déficit de la hormona tiroidea, un hipotiroidismo, realmente son pacientes que ganan peso, ¿no? Por eso, es decir, cuando vemos un paciente que es obeso, decimos, no será un problema endocrinológico, un hipotiroidismo. Si es del sexo femenino, lo primero que tenemos que percibir es un perfil tiroideo. Entonces, ¿por qué? Porque la ganancia de peso se debe a un hipotiroidismo. ¿Qué pasa con el aumento de flujo sanguíneo y el gasto cardíaco? Se dice fruto de esta vasodilatación, o sea, fruto de este metabolismo, en todo el organismo existe una vasodilatación. Esta vasodilatación hace que aumente el flujo sanguíneo en todos los vasos sanguíneos, aumenta el gasto cardíaco y gracias a eso también en la piel aumenta el calor local en la piel. Por esos pacientes con exceso de hormona tiroidea tienen mayor calor local, en cambio los que tienen baja cantidad de hormonas tiroides, un hipotiroidismo, tiene la piel fría, fría. ¿Qué hace, por ejemplo, en cuanto a la respiración, las hormonas tiroideas? Hemos dicho que todos se dedican al metabolismo. En el metabolismo, ¿qué es lo que más se utiliza? La célula utiliza oxígeno, consume mucho oxígeno, ¿no? Pero al mismo tiempo produce mucho CO2, mucho CO2. Como hay un exceso de CO2 en los pacientes con hipertiroidismo, aumenta la frecuencia respiratoria porque el CO2 tiene que expulsarse a través de la vía respiratoria. Entonces hay un aumento de la respiración. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tubo digestivo? Cuando existe un aumento de las hormonas tiroideas, normalmente las hormonas tiroides tienen funciones en la secreción de todas las glándulas, pero una acción fundamental tiene que ver con la motilidad digestiva, con el movimiento del tubo digestivo, con el peristaltismo. Por ejemplo, estos pacientes que tienen hipertiroidismo, muchos de ellos tienen diarrea, ¿ya? Porque se aumenta la motilidad del tubo digestivo. En cambio, aquellos pacientes que tienen una disminución de las hormonas tiroideas generalmente tienen constipación, son constipados.
Les repito, cuando estudiamos constipación, una de la primera causa que nosotros tenemos que estudiar que no sea un problema tiroideo. Entonces, pacientes de sexo femenino, les repito, lo primero, perfil tiroideo, porque una causa secundaria de constipación es el hipotiroidismo. Hemos dicho que, por ejemplo, estas hormonas tienen que ver mucho, no solamente con el desarrollo del sistema nervioso central, también con la función, tienen funciones excitatorias. Estas hormonas aceleran, son fundamentales en la función cerebral. Un exceso de hormona de tiroidea acelera la función cerebral y un déficit de hormona tiroidea disminuye la función cerebral. Algunos pacientes, por ejemplo, que tienen exagerada cantidad de hormonas tiroideas, tienen crisis de ansiedad. Muchos son paranoicos, ojo, ¿ya? ¿Qué efectos tienen sobre la función neuromuscular? Pueden ocasionar temblor muscular. Si ustedes colocan un papel fino sobre la palma de las manos de estos pacientes, van a ver que el papel se mueve. Y eso así, de esa manera se puede percatar el temblor muscular que tienen los pacientes cuando existe un exceso de la hormona tiroidea. ¿Qué efectos tienen sobre el sueño? Estos pacientes tienen, por ejemplo, un exceso de hormona tiroidea, llevan insomnio. Son pacientes que no están, siempre están inquietos, vienen de aquí para allá, no logran conciliar fácilmente el sueño. ¿Ya? En cambio, los que tienen déficit de hormonas tiroideas tienen somnolencia permanente. Pueden tener una somnolencia de 12 hasta 14 horas. Duermen mucho esos pacientitos. Ahora, efectos sobre la función sexual. En las mujeres puede haber oligomenorrea hasta amenorrea. En cambio, en los pacientes a veces hay disminución de líbido e impotencia sexual en los varones. Miren, este es un gráfico de un paciente, una paciente que tiene hipertiroidismo. Miren cómo estos pacientes tienen exoftalmos, tienen los ojos bien protruidos, ¿no? Protrusión de los glóbulos oculares. Son pacientes generalmente de constitución muy delgada, tienen tallita alta, delgados, pero tienen fases típicas de un paciente con hipertiroidismo. Es típico el exoftalmo de estos pacientes. Estos pacientes, miren, tienen signos y síntomas. Entre los signos tienen taquicardia, pulso acelerado, son pacientes que tienen pérdida de peso, alta presión, tienen calor en la piel, tienen mucha sudoración. Ojo, esos son los signos y síntomas. Son nerviosos, tienen mucho temblor, intolerancia al calor, transpiran mucho, tienen hiperhidrosis, fruto del exceso de la hormona tiroidea. ¿Y qué pasa con el otro lado? Por ejemplo, estos pacientes son pacientes que tienen hipotiroidismo, tienen un déficit de la hormona tiroidea. Estos pacientes tienen esa piel gruesa, fría, pálida, fría. Ese se produce por el mixedema, por el depósito de ácido conductil sulfato, ¿ya? En el espacio intersticial de las células. Entonces se acumula mucho ácido conductil sulfato y glucosaminoglicanos en el espacio intersticial y hace que tengan este mixedema en las extremidades y en todo el cuerpo. Entonces esta es una fase típica de un paciente con hipotiroidismo. Miren, todos los síntomas son lo contrario. Son pacientes que ganan peso, tienen alopecia, tienen edema, paradicárdicos, tienen una piel seca, áspera. Son pacientes que constantemente están somnolientos, tienen intolerancia al frío, pierden la memoria, tienen disminución de líbido, son asténicos, adinámicos. Entonces son típicos de pacientes con hipotiroidismo. Ahora vamos a ver cómo se produce la regulación de la secreción. ¿Cómo se regula? Este sistema, ya, esta secreción de hormonas tiene que estar regulada. Hemos dicho, el principal sistema de regulación hormonal principalmente es mecanismo de retroalimentación. Este método de retroalimentación puede ser positiva o negativa, ¿ya? ¿Cuál es la función de este sistema de retroalimentación? Hemos dicho, por ejemplo, el hipotálamo, ya sabemos cuál es el eje hipotálamo-hipófisis, como las hormonas desde el nivel periférico a la T3 y la T4, cuando existe exceso de hormonas tiroideas, ¿qué va a hacer? Va a hacer un mecanismo de retroalimentación negativa, va a hacer que este hipotálamo libere más TRH y esta TRH estimula a la adenohipófisis para que libere más TSH, para que, ojo, no, inhiba la producción, ¿no? Porque es negativa, inhiba la producción de TRH y se inhiba la producción también de TSH, por lo tanto, este sistema mantiene la actividad metabólica normal, se encarga de controlar la adecuada cantidad de hormonas en la sangre, no puede haber ni más
ni menos. Entonces activa estos mecanismos de control o de regulación, se llaman mecanismos de retroalimentación negativa o positiva. Vamos a ir estudiando parte por parte. Por ejemplo, la hormona que estimula a la célula folicular, ¿cuál es? La TSH. Esta hormona, la TSH o la tirotropina, ¿cuáles son sus efectos? Principalmente estimula, dice todas las actividades secretoras de las células foliculares de la tiroides, ¿ya? Hay dos funciones fundamentales de la TSH, pero que nos podrían entender muchas cosas. Por ejemplo, los pacientes que tienen bocio, un aumento de tamaño de la glándula, uno dice, ¿por qué se produce un aumento? ¿Cuál es el mecanismo de aumento de tamaño de la glándula? Se produce gracias al estímulo de la TSH, chicos. Esta TSH no solo estimula, no solo hace que las células foliculares aumentan la síntesis de hormonas tiroideas, porque incrementa, por ejemplo, la bomba de yoduro, intensifica la iodación de la tirosina, de tal manera que se sintetizan más hormonas tiroideas, pero otra función fundamental de la TSH es el aumento del número, o del número y de la actividad secretora de las células tiroides. Gracias a esta actividad de aumentar el número de células, hace que también las células no solamente aumenten el tamaño, no, ustedes saben que una vez que estas células se estimulen, va a aumentar el número, pero también va a hacer que se sintetice gran cantidad de tiroglobulina. Entonces, al sintetizarse gran cantidad de tiroglobulina, el coloide, todo el folículo tiroideo va a aumentar de tamaño. Por lo tanto, estos pacientes que tienen mucho estímulo de TSH, ¿ya? Lo que van a tener también aumento del tamaño de la glándula tiroides. Eso es fundamental de este gráfico, el aumento del tamaño segundo a un estímulo de la TSH. Pero una función, hemos dicho, lo importante, si bien tiene que ver con la síntesis, es la liberación de las hormonas tiroideas. Esta tiroglobulina lo que hace es, tiene un efecto precoz importantísimo. Hace la proteólisis de la tiroglobulina, la degrada la tiroglobulina y permite la liberación de estas tiroglobulinas en minutos. En 30 minutos libera la T304 para que esas pasen, ¿ya? Esta TSH actúa a través de segundos mensajeros, actúa a través del AMP cíclico. En conclusión, ¿qué hace la TSH? Hace dos cosas. Ocasiona un aumento inmediato de la secreción de hormonas tiroideas, lo puede ser en 30 minutos, y se encarga del crecimiento prolongado del tejido de la glándula. Entonces, aumenta el crecimiento de la glándula tiroides. Estos son los dos efectos fundamentales de la TSH. Pero esta TSH hemos visto que hay otra hormona hipotalámica que la regula. Esa hormona que la regula es la TRH, hormona liberadora de tirotropina o TRH, también llamada tiroliberina. Esta se sintetiza, hemos dicho, en el hipotálamo, estas hormonas liberadoras, en el núcleo paraventricular del hipotálamo, se transporta a través del eje portal hacia la adenohipófisis y ocasiona el estímulo para su síntesis de la TSH. Entonces, ¿cómo actúa la TRH en la adenohipófisis? Esta hormona, la TRH, sintetizada así, va a actuar, se va a unir al receptor de la TRH en la membrana celular de las células tirótropas, ¿ya? Estas células tirótropas, pero se unen a una proteína, a un receptor de proteína GQ. Hemos dicho que esta proteína GQ actúa a través de una enzima, la fosfolipasa C. Entonces, a través de la fosfolipasa C, eso va bajo este estímulo, una vez que activa el receptor de la proteína GQ, va a activar a la fosfolipasa C para que se sinteticen, chicos, tres mensajeros, ¿ya? El diacilglicerol, el trifosfato de inositol y el calcio. Estos tres mensajeros inducen a la liberación de TSH en la adenohipófisis. El frío es uno de los estímulos, existen dos tipos de estímulos que hacen que se libere más TRH y después TSH. Por ejemplo, en los lugares árticos donde hace mucho frío, el metabolismo se incrementa un 20, 15, 20% más de lo normal. ¿Cómo se estimula, por ejemplo, la liberación de TRH? Dice, las neuronas que secretan TRH en el núcleo paraventricular del hipotálamo son neuronas que responden a la leptina en el núcleo arqueado del hipotálamo. Estos núcleos es encargado de regular el equilibrio energético.
Existen tres hormonas que estimulan y hacen que se incremente el metabolismo basal. Estas tres hormonas son la neurona Y, la proteína es relacionada con agouti, así se llama, y la propioneurocortina. Estas van a actuar vía leptina y van a estimular el metabolismo basal de la célula, por lo tanto van a producir, generar mayor incremento del metabolismo, mayor calor que necesite el organismo en esos lugares, en esas regiones árticas. Otra cosa que estimula también, por ejemplo, cuando uno está ansioso, con estación nerviosa, ansioso, también se libera la liberación, se estimula la caída de la sección TSH, pero se produce también la liberación de calor local, pero un efecto inverso a que lo hace a través de la TDH. Miren, esto van a ver ustedes, este efecto de retroalimentación de las hormonas puede ser positivo y negativo, ¿ya? Por ejemplo, este mecanismo de retroalimentación de la hormona para disminuir la secreción de la adenohipófisis de la TSH. Si yo tengo, por ejemplo, en el hipotiroidismo o en el hipertiroidismo, vamos a ver hipertiroidismo. En el hipertiroidismo tengo una concentración exagerada de hormonas tiroideas. Las T3 de acuerdo están altísimas, ¿ya? Por lo tanto, como están altísimas, yo no requiero mayor hormona tiroidea. Entonces, yo voy a hacer que a nivel del hipotálamo inhibir la liberación de TRH o la tiroiberina, por lo tanto, no va a haber el estímulo hacia la adenohipófisis para que se produzca TSH. Por lo tanto, estos pacientes, por ejemplo, que tienen hipertiroidismo, tienen T3 y T4 alta, pero tienen TSH baja. Entonces, típico de pacientes con hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque gracias a este mecanismo de retroalimentación negativa, estoy inhibiendo el estímulo hacia la adenohipófisis para que libere TSH. Por lo tanto, no se libera TSH porque ya existe un exceso de hormonas tiroideas. ¿Qué pasa con el hipotiroidismo? En el hipotiroidismo tengo poca cantidad de hormonas tiroideas. Entonces como tengo poca cantidad de hormonas tiroideas circulando en la sangre, ese mecanismo es un mecanismo de retroalimentación positiva para que desde el hipotálamo se libere más cantidad de hormona liberadora de tirotropina, actúa sobre la adenohipófisis para que se libere más TSH. Por lo tanto, en el hipotiroidismo yo voy a tener T3 y T4 bajas, pero voy a tener en el laboratorio una TSH alta. Este es el mecanismo de retroalimentación positiva que hace que se libere más TSH. Entonces, estos sistemas de retroalimentación, chicos, negativa y positiva, mantienen una concentración prácticamente constante o normal de hormonas tiroideas en la sangre o en los líquidos corporales circulantes. Bueno, chicos, con esto acabamos este tema. Hasta acá sería el examen. No sé si hay alguna pregunta, chicos. Adelante. Adelante, ¿me copiaron? Todo está claro, Doc. Listo, chicos. Nos vemos entonces. Hasta acá les paso esta noche la diapositiva para que lo vayan repasando. Buenas noches, chicos. Nos vemos en el examen. Buenas Suerte. noches, Chao, Doc. Gracias. chao, chao. Gracias, doctor. Buenas noches. Chao, chao. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.